clínica y evaluación de nervios craneales, ¿no? Porque en sí la evaluación es completa, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de reflejos, hemos hablado de los reflejos a nivel de lo que es la cara y la cabeza, ¿no? Entonces eso ya involucra lo que son los nervios craneales, ¿no? Entonces por eso hemos ido también ya viendo algunos tipos de evaluación y también unas patologías que en sí se relacionan también con los nervios craneales, ¿no? Entonces, para ver bien los nervios craneales, obviamente que también hay que tener un conocimiento básico de lo que es la neuroanatomía y la función, ¿no? La fisiología de cada nervio craneal, porque son funciones muy específicas, ¿no? Y hay nervios que son, pues, mixtos, algunos que son solo sensitivos, o en este caso sensoriales, y otros solamente motores, ¿no? Entonces, esa clasificación es de acuerdo a su funcionabilidad, su funcionamiento. Y la otra clasificación también es de acuerdo, pues, a la ubicación en lo que está, ¿no? En el tronco cerebral, ¿no? Que puede ser a nivel del mesencéfalo, de la protuberancia o del el bulbo, ¿no? Que son las partes donde se encuentran los núcleos de estos nervios. Y también la clínica puede deberse a patologías de ese nivel, como también del recorrido del nervio, ¿no? Especialmente cuando hay compresiones en cualquier nivel de recorrido del nervio. Por eso, ya les había dicho que es importante conocer, pues, de dónde a dónde va cada nervio, ¿no? Inicia en el tercer nervio, por ejemplo, inicia en el mesencéfalo, se dirige hacia adelante, se relaciona con las arterias, del polígono de Willis y luego también pasa a través del seno cavernoso, luego atraviesa el agujero de la base del cráneo y luego se dirige pues hacia la órbita, ¿no? Hacia la parte orbital del hueso frontal. Entonces, en cualquier parte de esas podría haber alguna patología que haga que el nervio, por ejemplo, tenga su clínica característica, ¿no? Con el tercero, por ejemplo, que es pues la tosis, que es la parálisis del ocular y también la midriasis, ¿no? Del lado afectado. Entonces, mucho también va a depender del lugar, ¿no? Si es muy posterior a nivel del tronco o si es anterior ya pues a nivel del, del globo ocular, ¿no? Entonces, de esa manera, cada nervio va a dar sus características clínicas y con lo cual podemos determinar pues qué patología puede estar causando alguna alteración de estos nervios, ¿no? En lo que respecta a la semiología, pues tener la sospecha clínica y también poder ubicar a qué nivel se encuentra una lesión. Siguiente. Orígenes reales de los nervios craneales son, pues, se refiere a el lugar donde empieza el núcleo, ¿no? O sea, el centro mismo de la función de cada nervio, ¿no? Y también va a depender mucho de la función, como dijimos, ¿no? Un nervio motor solamente tendrá núcleo motor. Un nervio mixto, pues, tanto motor como sensitivo, como es, por ejemplo, el trigémino, va a tener, pues, núcleos de ambas funciones, ¿no? Especialmente a nivel del mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿no? O sea, a nivel del mesencéfalo tenemos pues el tercero, que es el tercero y el cuarto, ¿no? Que son nervios básicamente oculomotores que se dirigen hacia la parte anterior, ¿no? A nivel de la protuberancia ya están los demás nervios, ¿no? El quinto, que es el trigémino, el sexto también el motor ocular externo, luego el facial y el vestíbulo coclear, ¿no? Que también a estos niveles. Y en el bulbo, pues ya se encuentran los nervios, los craneoespinales bajos, ¿no? El noveno, décimo, onceavo y el doceavo nervio craneal, ¿no? Entonces, de acá ya forman pues los fascículos, que son en sí grupos neuronales que van a salir formando un cordón que es el nervio, ¿no? Es igual que la vía piramidal que habíamos visto, hemos hablado también de la vía corticobulbar, la cual lleva pues la primera neurona desde lo que es la corteza de la región frontal hasta los núcleos estos que se encuentran en el tronco cerebral, ¿no? Entonces, y al igual que la vía piramidal también, antes de que lleguen al núcleo, pues se entrecruzan también de un lado, pero la diferencia que la inervación de estos núcleos, especialmente los sensitivos, después, o digo, los motores es cruzado también, ¿no? Pero reciben doble inervación, ¿no? Eso vamos a ver, por ejemplo, la característica en el nervio facial. Un
Ya. Acá vemos los orígenes aparentes, es la salida de los nervios de lo que es el tronco cerebral y se ve, ¿no? Obviamente que los primeros nervios craneales, como son el olfatorio y el óptico, pues no tienen núcleos en sí en lo que es el tronco cerebral, sino que su recorrido va a ir a diferentes partes de la masa encefálica en sí, ¿no? De lo que es el olfatorio, por ejemplo, va a terminar a nivel del lóbulo frontal y temporal y el óptico, pues como sabemos, a nivel de la parte occipital, ¿no? De la corteza occipital, ¿no? Entonces, este tipo de nervios no tienen tanto en sí un núcleo, sino un área cortical que hace que sus funciones sean un poco más, eh, que su función sea diferente, ¿no? De los demás nervios. Por eso llamamos como nervios más que sensitivos, sensoriales, ¿no? Porque son los sentidos los que llegan a estos nervios. En cambio, los otros nervios, como por ejemplo el motor ocular común, que es el tercero, pues va a salir ya a nivel del mesencéfalo y la protuberancia, ¿no? Su origen aparente. El cuarto también, ¿no? Que está a nivel bulbo y el quinto y el sexto, pues ya salen también de la cara posterior de lo que es la protuberancia, ¿no? Y los pares bajos, pues incluso tienen salidas ya a nivel, tienen ya varias ramas, ¿no? Que son las que salen de las partes laterales de lo que es el bulbo, ¿no? Entonces, mencionando pues ese recorrido, tenemos que tener en cuenta las patologías que pueden presentar, por ejemplo, una lesión en la base del cráneo, en la parte frontal, como vemos acá, podría dañar el nervio olfatorio, ¿no? Y el paciente pues tener alteraciones olfatorias, puesto que más estas patologías olfatorias se ven en traumatismos cráneoencefálicos con lesiones de base de cráneo, ¿no? El nervio óptico también, ¿no? Se puede lesionar con facilidad o también hay patologías que hacen que no funcione adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, lo que es las neuritis ópticas, ¿no? Que pueden ser de muchas causas. En sí, y los pares craneales bajos también, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo de un nervio que difícilmente se lesiona por alguna causa es pues el doceavo, ¿no? Por su ubicación, que está pues a nivel ya de la base del cráneo, en el cuello, y también su núcleo está a nivel del bulbo, ¿no? Entonces, para que se lesione, un traumatismo es más complicado, ¿no? Tiene que fracturarse la atlas, la axis. Y si existe eso, es más posible que el paciente tenga una lesión muy severa, hasta pueda fallecer, ¿no? Antes de dar clínica de este nervio, ¿no? Entonces, por eso que no se ve mucho en sí patología del doceavo nervio craneal y del onceavo tampoco, ¿no? Siguiente. Entonces, como primer nervio craneal tenemos pues el nervio olfatorio, ¿no? Que es el que vamos a evaluar de acuerdo ya a si el paciente presenta patología o se queja de una disminución de la sensación a los olores, ¿no? O también de o una falta de sensación olorosa, ¿no? Obviamente que la causa más frecuente son las patologías a nivel de la nariz, ¿no? Por las inflamaciones que puede haber en la mucosa, porque los receptores de este nervio se encuentran a nivel de la mucosa nasal y pues de ahí transmiten todas las sensaciones hacia el lóbulo temporal una parte y al frontal la otra parte, ¿no? En este caso, pues, el bulbo olfatorio, que es el donde se encuentra la primera neurona, se encuentra la placa cribiforme y sus axones, pues, hacen sinapsis en el núcleo olfatorio anterior y terminan en la corteza olfatoria primaria, ¿no? Que es la corteza piriforme. Así también como en la corteza entorrinal y las amígdalas, ¿no? El área piriforme se encuentra a nivel de la base del lóbulo frontal y la corteza entorrinal y las amígdalas, pues a nivel de lo que es el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, eh, muchas sensaciones de olor, por ejemplo, pues se relacionan también con la memoria, ¿no? Pues que cuando tenemos un olor característico de algún lugar nos acordamos ciertas cosas, ¿no? Justamente por la relación que tiene este nervio con la amígdala, temporal, ¿no? Donde se almacena, pues, memoria tanto o visual como olfatoria o también táctil, ¿no? Entonces, tiene mucha relación con los olores, con lo que también podemos, hasta con las sensaciones. Incluso también este área está relacionado con con la parte de de los sentimientos, ¿no? En lo que es los pe- este, las emociones también. Entonces, por eso que también los olores pueden dar muchas emociones distintas, ¿no? Entonces, esas relaciones que tiene con diferentes áreas va a poder tener también algún tipo de clínica si es que se daña este nervio, ¿no? Entonces, para evaluar el nervio asiente,
Para evaluar este nervio, pues tenemos que tener siempre algunos olores que no sean, pues, irritantes para la mucosa, ¿no? Y como les decimos, no es una prueba rutinaria, ¿no? Hay que ser siempre excepcional porque muchas veces, pues, no vamos a tener material para hacerlo, porque no debemos usar, por ejemplo, perfumes o alcohol o gasolina, ¿no? Cosas que sean irritantes. Es más que todo podemos utilizar, por ejemplo, la canela, pues un limón, ¿no? Algunas plantas como la hierbabuena, la menta, ¿no? Que por los que se conozcan, ¿no? O también el clavo de olor, etcétera, en el cual pues lo hacemos tapando una fosa nasal y hacemos oler al paciente, luego lo retiramos y vamos a la otra fosa nasal, ¿no? O sea, lo ideal es hacer con por lo menos 3 olores distintos para poder ver si el paciente los distingue, ¿no? Y una fosa nasal primero y la siguiente con el mismo olor. Y luego ya pues preguntamos al paciente si es igual o hay un cambio, ¿no? De una fosa nasal a la otra. Siguiente. La anosmia pues es la patología más frecuente, ¿no? Cuando hay alguna alteración puede ser de un lado del nervio o de ambos, ¿no? Claro que es infrecuente y sus etiologías son pues varias, ¿no? Por ejemplo, las afectaciones de la mucosa nasal que hemos mencionado, que es la causa más frecuente, porque, por ejemplo, una gripe bloquea los receptores, los llena de moco y ese de que no se sientan los olores, ¿no? Procesos expansivos también, compresivos a nivel del bulbo olfatorio, ¿no? O sea, en la base de la región frontal, que también puede estar comprimiendo el nervio y el bulbo olfatorio también nos va a dar. Incluso podría comprometer a ambos lados, ¿no? Si es un tumor como un meningioma, por ejemplo, que se produce en esa zona, ¿no? O esos meningiomas del surco olfatorio que son también, que crecen, ¿no? De gran tamaño y podrían ocasionar una pérdida total de la agudeza olfatoria, ¿no? La cual vamos a llamar anosmia. Y la que es la causa más frecuente y la que también puede producir lesiones irreversibles son los traumatismos encefalocraneanos, ¿no? Eso se ve en los accidentes, por ejemplo, en motocicleta, ¿no? Donde el paciente a veces choca hasta con casco, ¿no? Se van de frente y se fracturan el hueso frontal en la parte basal y en la parte de la base y puede producir una lesión del nervio, ¿no? Incluso con una fisura del hueso o con un simple hematoma, ¿no? Que se puede formar y comprimir el nervio olfatorio. Entonces, si hay una ausencia de olor o una anosmia, pues tenemos que siempre hacer comparativo el examen porque el paciente se va a quejar, ¿no? Siempre hay que bueno, se puede preguntar al principio, ¿no? Primero, ¿tiene algún problema en la sensación olorosa o L normal? Si nos dice que no, ahí hacemos el examen con uno por uno con las fosas nasales y con diferentes tipos de olores, ¿no? Que no sean irritativos. Siguiente. Bueno, entonces el nervio olfatorio no es tan difícil de evaluar, pues, ¿no? Solamente hacer excepcionalmente y lo difícil está tener en ese momento tal vez el material para realizarlo, ¿no? Entonces, por eso, si es que tenemos esa clínica, pues habría que buscar de qué manera lo hacemos y olores, pues puede haber otro tipo, pero que no sean los irritantes, ¿no? Luego pasamos a evaluar lo que es el nervio óptico, ¿no? Que es el segundo par craneal. Y este nervio sí va a tener varias formas de evaluar y también varios puntos, ¿no? En los cuales hay que ver porque a veces ni siquiera el paciente se da cuenta que está sufriendo un trastorno de este nervio, ¿no? Como en el caso de las hemianopsias, ¿no? El paciente, si es que no se le hace una buena evaluación, ni cuenta se dio, ¿no? Que está teniendo un problema para ver un cuadrante, un lado, ¿no? Más que hemianopsias, en cuadrantonopsias, ¿no? Que es donde un cuadrante se hace oscuro, ¿no? Pero puede decir tengo un puntito negro en el ojo, etcétera. Pero en sí el segundo par craneal, pues, es el que va a conducir los impulsos visuales desde lo que es la retina, que es la primera neurona, hasta el córtex occipital, ¿no? O sea, en total son 7 neuronas que van a componer toda esta vía, ¿no? Y las lesiones pueden ser a cualquier nivel y la clínica va a ser un poco más clásica de la región que está teniendo el problema, ¿no? Va a ser diferente, por ejemplo, una lesión en el nervio óptico que en la parte occipital, ¿no? En lo que es el córtex.
El nervio óptico, pues se continúa con el quiasma óptico, donde se entrecruzan fibras solamente de la mitad nasal, ¿no? Pero no de las mitades temporales, o sea, la mitad va recto y la otra mitad se cruza, ¿no? Como vemos en el gráfico. Y justamente por eso que una compresión a nivel de lo que es el quiasma va a dar una hemianopsia contralateral, ¿no? O sea, va a afectar a ambos lados temporales, ¿no? ¿Por qué? Porque va a comprimir a los nervios que están cruzándose, ¿no es cierto? Entonces, suena contradictorio, pero son hemianopsias del mismo lado, ¿no? De la mitad temporal, básicamente. Luego pasa pues al núcleo geniculado, donde hace sinapsis con la segunda neurona, ¿no? A nivel de este núcleo y luego va al tálamo también, ¿no? Y al final pues va a estar la corteza visual primaria, que está en la cara anterior del lóbulo occipital, ¿no? Donde termina la vía y donde va a hacerse lo que es la definición de todo lo que estamos observando, ¿no? A ese área. Y obviamente que también se memoriza, ¿no? Mucho de lo que vamos a visualizar. A ver, siguiente. Entonces siempre pues empezamos la evaluación del nervio óptico con la exploración de lo que es la agudeza visual, ¿no? Entonces para esto vamos a tener que evaluar con una tabla de Snell, ¿no? Que se coloca a 6 metros de distancia, donde el paciente debe leer cada línea, ¿no? Hasta que no sea capaz de distinguir los detalles de las letras que se van a poner, ¿no es cierto? Ojo que la que es la agudeza visual no siempre es un problema neurológico, al contrario, ¿no? Más son problemas de lo que es la parte anterior, ¿no? La córnea, la retina, el cristalino, ¿no? Entonces, cuando es una patología neurológica, pues se habla de que es a partir de lo que es el nervio óptico, ¿no? Porque incluyendo la retina también todavía es un problema a nivel ocular, ¿no? Que tiene que ser diagnosticado por el oftalmólogo y tratado también, ¿no? Por ejemplo, en las retinopatías, pues que lamentablemente no existe mucho tratamiento, pero se hacen, ¿no? Terapias con láser, ¿no? Que ayudan cuando hay un desprendimiento de retina o alguna tumoración a ese nivel. Entonces, igual, ¿no? Es la agudeza visual tenemos que saber distinguir si es por un problema anterior del ojo o es por un problema del nervio óptico, ¿no? Por eso tal vez siempre vamos a requerir una evaluación oftalmológica anterior, ¿no? Si no hay, por ejemplo, una luxación de cristalino o un problema de la retina, ¿no? Entonces, la característica de una lesión ya con disminución de agudeza visual neurológica es, pues, por alteración en el nervio óptico, ¿no? El que sale de la retina, en el cual hay muchas patologías que pueden hacer que haya una neuritis, ¿no? Una neuritis óptica. Tenemos patologías infecciosas, por ejemplo, ¿no? Infecciones por virus, bacterias, tuberculosis misma, ¿no? Hasta la cisticercosis, ¿no? Que puede comprimir esas zonas, puede presentar en el caso de infecciosas. Pero más frecuentes son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Como la esclerosis múltiple o la neuromielitis óptica, ¿no? Que hace de que haya una inflamación del nervio y el paciente pues tenga incluso una ceguera, ¿no? Una ceguera puede ser bilateral o puede ser también de un solo lado, ¿no? Un solo ojo. Entonces, la característica, aparte de que el paciente no ve o baja su visión rápidamente, va a ser también la disminución de la visión a colores, ¿no? Para eso también hay otra evaluación. Entonces, si un paciente tiene una alteración visual que no es compatible con un problema ocular anterior, pensar, ¿no? En un problema más que todo de nervio óptico, ¿no? Si es agudeza visual, tenemos que siempre pensar en nervio óptico, porque cuando las lesiones son más posteriores, no dan en sí una pérdida de la agudeza visual total, sino las semianopsias o las cuadrantonopsias, ¿no? Porque son vías que ya se han cruzado. Siguiente. Entonces, en lo que es la agudeza visual, también vamos a tener la visión de cerca, el cual vamos a evaluar con la tabla de Jaeger, ¿no? Que se coloca a 30 centímetros, ¿no? O también haciendo leer al paciente, ¿no? Si es posible o no leer, ¿no? Si es que no tiene una tabla. Es que hay que probar también la visión si cuenta los dedos, ¿no? Si es que no puede ver ya las letras, le hacemos contar dedos. Y también si es que no responde eso, pues agarramos una linterna y le mostramos la luz y vemos si es que el paciente por lo menos puede ver, en este caso, una luz, ¿no? Que se está evaluando.
para ver si una ceguera total, parcial o puede ser completa, ¿no? Entonces, siempre hacer el descarte de que no sea una de patología anterior del ojo. También cuando hay obviamente una lesión del nervio óptico, el estímulo con la luz va a hacer que no haya una respuesta fotomotora, ¿no es cierto? Entonces no va a haber reflejo fotomotor ni consensual si el nervio que estamos evaluando está dañado, ¿no? Entonces también la respuesta pupilar nos va a indicar si, porque hemos dicho que el nervio óptico es la vía aferente para el reflejo pupilar y si no funciona no va a haber ningún tipo de reflejo. Una persona que no ve no hay este reflejo, entonces ahí también nos hace ya pensar de que se trata de una lesión a nivel de nervio óptico y no de lo que es la parte anterior, ¿no? Del ojo o la retina también. Y si no percibe ni la luz el paciente, es una evolución, entonces es importante el tiempo de evolución. Por ejemplo, una pérdida de la agudeza por un daño de nervio, por una neuromielitis óptica o por una esclerosis múltiples, a veces es por periodos, ¿no? Tienen un brote, un evento de disminución de agudeza visual, queda secuela y luego otra vez, ¿no? Entonces ahí ya pensamos en una enfermedad autoinmune. En cambio, si es una infección, posiblemente sea incluso dolorosa, puede tener el paciente otros síntomas, ¿no? Pero igual, la disminución de la agudeza visual tenemos que tomarlo en cuenta que sea de causa neurológica, pues descartando la parte anterior. Siguiente. Entonces, después de evaluar lo que es la agudeza visual, vamos a pasar a evaluar lo que es el campo visual. Y justamente al evaluar el campo visual, estamos viendo cómo está la vía, ¿no? La vía óptica. Porque como dijimos, ya después del detrás del nervio óptico, desde el quiasma, pues con las lesiones de esta vía van a dar cuadros de hemianopsia y si es más posterior, de cuadrantonopsias, ¿no? Porque la vía ocular, pues a nivel de las cintillas ópticas, que son las que ya salen del tubérculo cuadrigémino, pues va a ser divididas lo que es en fibras que van a la región parietal y otras fibras que van por la región temporal, ¿no? Casi el 70% de esas fibras van por la región temporal y un 20 a 30% van por la región parietal. Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Que lesiones parietales, por ejemplo, van a dar hemianopsias, ¿no? Porque hay más vías, más fibras ahí. En cambio, lesiones parietales pueden dar cuadrantonopsias, básicamente, ¿no? Igual que las occipitales también, porque las vías están ahí juntándose nuevamente, ¿no? Entonces, en la parte temporal y parietal depende mucho el tamaño de la lesión para dar también alteraciones oculares, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de infartos de la arteria cerebral media también pueden dar cuadros de hemianopsias, ¿no? O cuadrantonopsias, porque especialmente por su ligación a zonas temporales y zonas parietales. Entonces, en la exploración del campo visual hay varias técnicas, ¿no? Pero la que se usa más y es pues más fácil de realizar la técnica de confrontación, ¿no? Donde comparamos el campo visual del paciente con el nuestro, ¿no? Para eso tenemos que ponernos al frente del paciente, ¿no? Como se ve en el gráfico. Y hacemos un alineamiento del ojo, por ejemplo, si es el ojo izquierdo, va a ir con el ojo derecho del médico, ¿no? Y si es el ojo derecho, al revés, ¿no es cierto? Le pedimos al paciente, pues, que cubra su ojo con una mano y él también, el que está explorando, pues, mueve el dedo desde el campo visual periférico, desde donde está llegando a ver, hasta la parte central, ¿no? Y el paciente deberá indicar cuando lo percibe, ¿no? Entonces tenemos que comparar con nosotros si estamos percibiendo al mismo momento, ¿no? La mano que está viniendo de la parte de afuera, ¿no? Entonces ahí pues tenemos que, si es que encontramos un defecto en este campo visual, realizamos la campimetría también, ¿no? Que es ya una evaluación más a nivel de computadora donde se puede evidenciar, ¿no? Los campos visuales que realmente están teniendo una disminución de su función, ¿no? Que ayuda mucho. En este caso, la evaluación de lo que es el campo visual nos va, si es que hay falla en campo visual, ya tenemos que pensar que sí es de la vía periférica, ¿no? Porque una lesión de retina, por ejemplo, puede presentar alteraciones, pero en un solo ojo y no es en sí una hemianopsia, sino más que todo tipos de oscurecimiento, o como dice el paciente, manchas, pero de forma, como decir, no son ni circulares siquiera, ¿no? Sino tienen formas
como de placas, pero sin una forma específica, ¿no? A diferencia de mianosis, que es la mitad o un cuadrante, ¿no? Porque las lesiones también retinales o de cristalino podrían también aparentarse en cuadrantonopsis, ¿no? Pero obviamente es más que sea en un solo ojo y no sea igual a ambos lados. Siguiente. También tenemos que, al evaluar el segundo nervio craneal, hacer pues la evaluación del fondo de ojo, ¿no? Para lo cual tenemos que realizar una dilatación pupilar, ¿no? Hay gotas especiales ya que realizan la dilatación pupilar para poder ver bien lo que es la parte interna, ¿no? Y lo que necesitamos también, ¿no? Como mate es un oftalmoscopio que se dirige hacia el nervio óptico, ¿no? La parte posterior de la retina, donde vamos a ver la mácula y también la papila óptica, ¿no? En el cual podemos ver muchas cosas, ¿no? Características de ese nivel, porque es una región muy inervada y muy irrigada. Por ejemplo, lo que es en los pacientes hipertensos y después esos cruces entre venas y arterias, ¿no? Que hace de que se pueda ver si hay un daño, cómo está el control de la presión de esa persona, ¿no? En pacientes diabéticos también, ¿no? En la parte neurológica nos interesa mucho ver la papila, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un edema de papila, nos hace sospechar mucho de hipertensión endocraneana, ¿no? Que puede ser por una hidrocefalia, por un tumor, bueno, algo que está haciendo de que la papila que en sí es protruida como un ombligo, pues se salga, ¿no? Se vuelva como una pápula. Entonces, eso significa que algo está comprimiendo por atrás, está empujando, ¿no? A la papila. Y obviamente si hay eso es que hay una hipertensión endocraniana. Y también se palidece, ¿no? La zona alrededor de la papila. Y el paciente tiene alteraciones visuales también, ¿no? Como una queja. Y eso nos va a servir en la parte neurológica para poder ver, por ejemplo, si una hidrocefalia está dando hipertensión, si un tumor está dando hipertensión, ¿no? Si continúa ese evento hipertensivo, va a hacer de que también se dañe la retina o la papila y pueda el paciente ir disminuyendo su agudeza visual, ¿no? Siguiente. Bueno, en la papila, pues hay alteraciones de acuerdo también a las diferentes patologías que puede tener. Por ejemplo, cuando hay atrofia o edema de papila, la papila pierde su color rosado y se toma blanco, verdoso o azulado, ¿no? Que la vamos a ver. Esto podemos verlo, por ejemplo, en patologías oculares como el glaucoma o también la neuritis óptica, ¿no? Neuropatías ópticas isquémicas, cuando hay un daño o infartos, ¿no? Pequeños a ese nivel. En la neuropatía óptica hereditaria, que es la atrofia del Leber, ¿no? En el cual se va a atrofiar esa zona. También vamos a ver edema de papila o papila de éstasis, que es el aumento de la presión intracraneana, ¿no? En este caso son los que nos sirven mucho más. Y vemos en caso de tumores de cerebro, en caso de hidrocefalia, edema cerebral maligno, o los traumatismos craneoencefálicos con edema también van a dar este tipo de edema de papila, ¿no? Luego también vamos a ver cambios en lo que es en la hipertensión arterial, ¿no? Lo que es la papila. En este caso, las arterias adelgazadas con calibre disminuido y un brillo aumentado, ¿no? Las venas subyacentes pueden observarse comprimidas y desplazadas por las arterias, ¿no? En el signo de Gunn, que también sirve para el control de la presión arterial. En este caso, pues se puede también ver con retinopatía hipertensiva, cuya expresión extrema es el edema de papila, ¿no? Y la pérdida de agudeza visual. En el caso de la diabetes, se observa también adelgazamientos y tortuosidades arteriales pequeñas. Hay éxtasis características llamadas microaneurismas de Balafine, en el cual también nos dice que el paciente tiene el mal control de su diabetes, ¿no? Hay otras enfermedades bastante raras, como la de Tay-Sachs, ¿no? En el cual hay una típica manchita redonda de ser color cereza en el fondo de ojo, ¿no? Esta enfermedad viene con epilepsias y todo, y un cuadro neurológico, ¿no? Que son bastante raras. En tumores de la cara inferior del lóbulo frontal también, ¿no? Podemos ver, observar atrofia de la papila y anosmia del lado de la lesión, ¿no? O sea, como mencionamos en primer nervio craneal, las anosmias también pueden relacionarse según la región que se afecta, con alteraciones tanto del nervio primero como segundo, ¿no? En este caso hablamos del síndrome de Foster Kennedy, ¿no? Anosmia
con atrofia de papila, ¿no? Y con edema también. Siguiente. Entre las patologías del nervio, porque hablamos de nervio óptico, ¿no? Que es una de las principales causas de disminución de agudeza visual y también pérdida de lo que es la agudeza a los colores, ¿no? Con el cual podemos evaluar con la cartilla de Ishihara, ¿no? El Ishihara donde se ve algunos números de colores dentro de otros, ¿no? Entonces, nos sirve para ver si el paciente está distinguiendo o no colores y puede leer esos números, ¿no? Entonces, las patologías del nervio óptico, pues pueden clasificarse en lesiones prequiasmáticas, o sea, antes del quiasma. En estas se caracteriza por escotomas o también por amaurosis o pérdida de la visión, ¿no? En la vía afectada. Y en algunos casos, como por ejemplo en esclerosis múltiple, puede ser bilateral, ¿no? Que en la neuritis óptica puede ser unilateral. Y en problemas, por ejemplo, tipo infecciosas, más que todo son unilaterales, ¿no? Como mencionamos, ¿no? En las principales patologías del nervio óptico encontramos las enfermedades mielinizantes, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, las el alcohol, ¿no? Pues, especialmente el alcohol metílico, ¿no? Puede causar un daño directo y una ceguera instantánea, ¿no? El tabaco, la amiodarona, el etambutol también, que es medicamento para la tuberculosis, que puede causar un daño nervioso, ¿no? Algunos déficits de vitaminas, como la B12, ácido fólico. La presencia de papiledema también, ¿no? Puede hacer de que el nervio se quede inflamado y dañado. La neuropatía óptica anterior idiopática, ¿no? Que es una inflamación del nervio, parece una neuritis óptica, pero negativo a todo estudio para enfermedad desmielinizante, ¿no? Y también la neuropatía óptica anterior arterítica, ¿no? En este caso, enfermedades vasculares, ¿no? Como la arteritis de Hashimoto o otro tipo, o la arteritis temporal, etcétera, que son pues por obstrucción de la circulación, pero por inflamación de la arteria, ¿no? Son como se llaman, ¿no? Las vasculitis. Siguiente. En las lesiones prequiasmáticas hemos dicho que no, la neuropatía óptica desmielinizante es más frecuente, principalmente la esclerosis múltiple o neuromielitis óptica, ¿no? Se presenta en mujeres jóvenes, que la incidencia es 5 de cada 100.000, ¿no? O sea, no es muy frecuente, pero también cuando son infecciosas, virales, puede aumentar, ¿no? Hay una pérdida de visión monocular, en este caso aguda, más dolor con movimientos oculares, con los movimientos oculares, ¿no? Puede doler también. Cuando es retrovulvar o detrás del bulbo, pues en el fondo de ojo se puede ver normal y hay un marcador de riesgo de desarrollo de esclerosis múltiple, ¿no? Que es cuando se vuelve a presentar la misma sintomatología o otra focalización neurológica, ¿no? Puede ser una hemiparesia, por ejemplo, o una alteración del otro nervio craneal, ¿no? Entonces ahí pensamos en esclerosis múltiple, ¿no? Porque es una enfermedad que es recidiva, ¿no? 2, 3, 4 veces, ¿no? O a veces también en forma constante. Siguiente. Las lesiones entonces del nervio óptico, tenemos neuropatía isquémica anterior, que es la pérdida de la visión del hemicampo inferior, que es indolora, más también pérdida de la agudeza visual, ¿no? El 90% es no arterítica de las neuropatías isquémicas anteriores y el 10% son arteríticas, ¿no? En ese caso, las arteritis. Factores de riesgos para presentar estos problemas patológicos están la hipertensión arterial, la diabetes, ¿no? Algunos fármacos como el sildenafil o el sumatriptán, ¿no? Que se usa mucho en migrañas, la pérdida indolora de agudeza del campo visual altitudinal inferior que suele percibirse por la mañana, es también, ¿no? A consecuencia de una neuropatía óptica isquémica. También se puede asociar las no arteríticas a las arteritis de células gigantes, en los ancianos, ¿no? O sea, las arteritis temporales en los cuales su BCG está muy elevada, ¿no? Por ejemplo, una BCG que normalmente puede ser 12, en estos pacientes aparece en 70, 80, ¿no? Entonces, cuando hay un dolor ocular con pérdida de agudeza visual y también al palpar el, eh, la arteria temporal, ¿no? Empieza a estar engrosada con nódulos, sospechar, ¿no? De algún tipo de arteritis de células gigantes o las arteritis temporales.
También se puede hacer una biopsia, ¿no? Para poder determinar esa causa. Siguiente. Entre las lesiones quiasmáticas, pues básicamente lo que vamos a ver, ¿no? Acá que está con el número 2 es la hemianopsia bitemporal, ¿no? O sea, en rojo vemos a qué lado el paciente no puede ver, ¿no? Incluso en la parte central. En este caso se presenta porque hemos visto que el cruzamiento de las lóbulos, digo, de las fibras temporales se produce, ¿no? A nivel del quiasma, o sea, los lóbulos temporales son los que van a entrecruzarse. Y si hay un tumor hipoficial o un meningioma en la región celar, la hipofisis, por ejemplo, está por encima del quiasma, ¿no? Entonces, si crece un tumor, aparte, puede comprimir la parte media y uno de los principales síntomas va a ser la hemianopsia, pues, bitemporal, ¿no? De un tumor hipoficiario que puede ser un adenoma de hipófisis benigno, pero también nos dice que está ya más de 5 milímetros de tamaño, ¿no? Por lo que ya está comprimiendo al quiasma óptico. En cambio, como las lesiones radiadas de las radiaciones ópticas son más posteriores, puede haber ya hemianopsias homónimas derechas que respetan pues la visión de la mácula, ¿no? Al contrario de lo que era en las lesiones quiasmáticas, la mácula también está dañada, ¿no? En el caso de las lesiones, de las lesiones ópticas, vamos a ver cuando hay tumores y también en las causas vasculares, como los infartos cerebrales, ¿no? Que van a hacer que haya alteraciones de las vías y en este caso, característicamente de hemianopsias y pueden ser, homónimas, las hemianopsias. Siguiente. Ya. Entonces, en el segundo nervio, como resumen, pues tenemos que tener para hacer la evaluación, pues siempre, si no tenemos una cartilla, por lo menos algo que pueda el paciente leer, ¿no? Una revista, porque del celular no, pues no es igual por la luz misma que tiene, ¿no? Entonces, una revista, un periódico, ¿no? Básicamente queremos saber si está leyendo o no. Preguntar siempre la visión a colores, ¿no? Mostrarle colores si está viendo si hubo una alteración, ¿no? Pues el rojo no puede estar distinguiendo, o el negro, entonces tenemos que tener siempre colores para mostrar. Y lo que es la campimetría, pues hay que ver de acuerdo al paciente, ¿no? Como hemos visto en el NIS, tiene que ser un paciente que esté consciente y pueda colaborar también para esto. El fondo de ojo, a veces no todos, no siempre se va a tener un oftalmoscopio, ¿no? Pero pues si es que esa posibilidad hay que hacerlo, ¿no? Y también se puede hacer incluso sin dilatar la pupila, lo que queremos ver es el edema de papila en la parte neurológica. Entonces hablamos del tercer nervio craneal, que es el motor ocular común. Claro que siempre está acompañado con el cuarto y el sexto nervio craneal, ¿no? Que es el patético y el abducens motor ocular externo, ¿no? Entonces, todos estos nervios, pues, inervan a lo que son los músculos del ojo, ¿no? Entonces, esto va a permitir que los ojos puedan moverse de derecha, izquierda, arriba, abajo, o en forma incluso oblicua, ¿no? Que es la función del tercero. Y cualquier daño, alteración del nervio, pues, tercero, cuarto, sexto, puede darnos, pues, como principal síntoma la visión doble, ¿no? Y un estrabismo, que es una desviación del ojo, que a veces pueden ser muy notorias o a veces, pues, es mínima, ¿no? Pero la queja principal del paciente siempre va a ser que tiene una visión doble por momentos o a veces solamente en algunas posiciones del ojo, ¿no? Por ejemplo, si fuera, del sexto nervio la lesión, entonces el paciente no puede llevar el ojo hacia afuera y solamente al llevar el ojo hacia afuera podría ver doble, ¿no? Si ve directamente en forma recta, tal vez no haga ese problema, ¿no? Los nervios oculomotores son responsables de la motilidad ocular extrínseca y también intrínseca, y son 6 músculos que controlan pues la movilidad extrínseca del ojo, ¿no? Y más el músculo elevador del párpado, que también es un músculo que está inervado por el tercer nervio craneal. Al evaluar, pues tenemos que tener en cuenta siempre qué nervio está inervando pues estos músculos y cuál es la función que cumple cada nervio con el músculo, ¿no? Las alteraciones por ejemplo, del tercer nervio, del sexto, pues no siempre son, como les dije,
a nivel del tronco o en la parte del seno cavernoso o en la parte de su recorrido intracerebral, sino también puede alterarse por patologías metabólicas, ¿no? Como la diabetes o que son alteraciones del músculo mismo, ¿no? Como lo que es en la miastenia gravis, que no tiene nada que ver el nervio ahí, sino la parte muscular, ¿no? Y la unión neuromuscular. Siguiente. Entonces acá vamos a ver todos los músculos y y su inervación, ¿no? Por ejemplo, el recto superior, su origen está en el anillo tendinoso, en el anillo de Zinc, y su inserción en la parte superior y central del globo ocular, ¿no? Este nervio va a girar el globo ocular hacia arriba. Está inervado por el motor ocular común, ¿no? Que es el tercer nervio craneal, al igual que el recto inferior también, ¿no? En este caso, músculo tiene la función de girar el globo ocular hacia abajo, ¿no? Y luego tenemos el motor ocular externo, que es se inserta en el lado extremo del globo ocular, el cual gira el ojo hacia el lado externo, ¿no? Y está inervado por el motor ocular externo, que es el sexto nervio craneal. El recto interno lleva el ojo al lado interno, digo, se inserta en el lado interno del globo ocular, gira el globo ocular hacia la parte interna y está inervado también por el tercer par craneal. Y el oblicuo mayor, pues, el que lleva el ojo a la parte entre los músculos rectos superiores y extrínsecos, rota el ojo hacia lo que es sobre su eje, ¿no? Dirige la córnea hacia abajo y afuera también. Está inervado por el nervio patético, el cuarto nervio craneal. Y el oblicuo menor su origen está en el núcleo maxilar inferior, ¿no? Se inserta en el globo ocular entre lo que es el músculo recto superior y el recto externo. Esto rota el globo ocular sobre su eje y dirige la córnea hacia arriba y afuera, ¿no? Y está inervado por el tercer par también. Entonces acá pueden ver, ¿no? Los gráficos, cómo está la inervación de todos los nervios craneales y qué patología podría dar la lesión de estos, ¿no? Siguiente. Entonces tenemos la motilidad ocular intrínseca, también tenemos que realizar con el examen pupilar, ¿no? Para esto tenemos que hacer una exploración estática en la cual vamos a ver el tamaño, la forma, la simetría, la isocoria y la anisocoria, ¿no? Que son básicamente si las pupilas son simétricas o no. El tamaño no solo varía por lo que hay anisocoria, por ejemplo, puede variar también por algún problema a nivel de la pupila, ¿no? Como las lesiones corneales, ¿no? Que básicamente se notan porque tienen una forma, como de una lesión dañada, o un daño a la pupila, ¿no? Que no son pues redonditas tampoco. En lo que es la expresión dinámica, pues vamos a ver los reflejos pupilares, ¿no? Como por ejemplo el reflejo fotomotor o directo, el reflejo consensual, ¿no? Que es la respuesta del otro lado, y el reflejo de acomodación o también de convergencia, ¿no? Especialmente nos sirve para ver si hay una alteración del movimiento del nervio craneal, ¿no? Cuando vemos la acomodación. Entonces vamos a ir pues paso por paso, ¿no? En lo que es la evaluación del examen pupilar. Primero vamos a evaluar el reflejo fotomotor o directo, en el cual iluminamos con una linterna un ojo, tapando el otro, ¿no? Y vemos pues que la pupila lo que tiene que disminuir tamaño, ¿no? Básicamente para decir que está funcionante, ¿no? En el caso de que una pupila no responda o se encuentre mediática, tenemos que pensar en lesión del tercer nervio craneal. Y también o puede haber, como mencionamos, una lesión del nervio óptico, ¿no? Cuando no hay una respuesta pupilar, porque la vía aferente es el segundo, pero obviamente el paciente se quejará también que no ve, ¿no? Para que no haya esta respuesta. Luego hacemos el reflejo consensual, ¿no? Básicamente es poner la mano sobre la nariz del paciente y dividir, ¿no? Lado derecho con izquierdo. E iluminamos, por ejemplo, el lado derecho y tenemos que ver la pupila izquierda, ¿no? Si está viendo algún tipo de respuesta. Porque puede variar mucho la respuesta de acuerdo a una lesión. Por ejemplo, si el segundo nervio derecho, o sea, el nervio óptico derecho está dañado, no va a haber reflejo fotomotor ni consensual, ¿no? Porque no está viendo la vía aferente para ningún lado. En cambio, si vemos
vemos la respuesta normal en el ojo derecho y en el ojo izquierdo no hay consensual, pues muy probablemente es una lesión del tercero izquierdo, ¿no? Del que no está respondiendo. Y al revés, por ejemplo, si vemos una respuesta consensual normal, pero no hay reflejo fotomotor, entonces será el tercer nervio de ese lado, ¿no? El que no está respondiendo. De esa manera podemos darnos cuenta también que el nervio está dañado, ¿no? Y el reflejo de acomodación o convergencia lo vamos a hacer con seguimiento, ¿no? Ponemos nuestro dedo desde la, al frente del paciente y lo acercamos y lo alejamos, ¿no? Y en eso vamos a ver cómo las pupilas, ¿no? Empiezan a juntarse o alejarse, ¿no es cierto? Por el movimiento mismo de los ojos, ¿no? Para enfocarlo de buena manera. En cambio, en los estrabismos, pues un ojo va a moverse y el otro posiblemente no, cuando haya lesión de algún nervio craneal. Siguiente. En lo que se refiere a la motilidad, pues el examen pupilar, tenemos que tener en cuenta también que hay fibras, ¿no? Y dónde está inervando. Importante, ¿no? Mencionar que la inervación, el tercer nervio craneal, pues tiene una inervación motora, que es a los músculos, ¿no? Oculomotores, que son los que van a mover el globo ocular. Y la función pupilar se va a dar básicamente por lo que es la vía parasimpática del tercer nervio craneal, ¿no? En este caso que proviene del núcleo de Eddington-Westphal, ¿no? Y va a funcionar a nivel de lo que es los músculos en los músculos de la parte posterior del ojo, ¿no? Los que van a hacer que la pupila tenga que disminuir de tamaño cuando se ilumina con la luz, ¿no? Una respuesta en sí vegetativa, básicamente, ¿no? Por eso que cuando iluminamos, pues tenemos que ver hasta qué punto hay diferencia de tamaño, si la función está normal. Y también, ojo, hay que hacerlo en un lugar oscuro, porque si lo hacemos con mucha luz, una ventana, ¿no? No vamos a poder ver mucho si esa pupila llega a comprimirse, ¿no? Si hace miosis o no. Entonces, un ejemplo, un tumor que comprima el tercer nervio craneal, lo que va a dar es em, una anisocoria, ¿no? Un ojo va a estar de un tamaño normal y el otro estará pues aumento de tamaño, ¿no? Va a haber una midriasis. Entonces, si hay una midriasis reactiva, pensar siempre en compresión del tercer nervio, ¿no? Y también hay que ver cómo está el párpado superior, ¿no? Por ejemplo, el elevador del párpado superior, que es un músculo que también se eleva por el tercer nervio, se va a acompañar de midriasis y también de parálisis, ¿no? Del tercero. Esto le llamamos una parálisis completa del tercero, porque puede haber también parálisis incompleta que no afectan la pupila, ¿no? Y eso se ve especialmente en lesiones periféricas, ¿no? Como en el caso de neuropatías en diabetes o en otros problemas metabólicos. Pues sí puede estar caído el párpado, sí puede estar alterado el movimiento, pero la pupila se mantiene de tamaño normal y también los reflejos pupilares están funcionantes, ¿no? Entonces ese tipo de parálisis nos hace pensar más en una neuropatía más periférica. En cambio, si encontramos una pupila dilatada, midriática, pues hay que pensar siempre en compresión del tercero, ¿no? Puede ser en estos casos un tumor o un aneurisma, ¿no? Porque hemos dicho que el tercer nervio pasa por debajo del polígono de Willis, ¿no? Entonces, un aneurisma a esos niveles podría comprimir también al nervio, ¿no? Especialmente si pasa de 5 milímetros. Y obvio, ¿no? Es una emergencia porque si pensamos en un aneurisma, pues está grande y puede romperse en cualquier momento, ¿no? En cambio, la inervación simpática em, de la pupila, hemos dicho que la parasimpática viene por el tercero, la simpática pues viene desde la parte cervical, ¿no? Donde se encuentra el núcleo, el nervio pasa incluso por el ápex del pulmón, entonces, justamente ahí, en lesiones de ese nivel, vamos a ver el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Con la pupila dilatada, con la hemicara seca o sudorosa, y también con una tosis palpebral, ¿no? Entonces, en ese caso, la lesión está a nivel del simpático y predomina, pues, el parasimpático, ¿no? Entonces, miosis. Siguiente. Bueno, como mencionamos, examen del reflejo fotomotor, pues, es básicamente iluminar, el lado mismo del ojo, ¿no? Que es
Eh, en ese caso estamos evaluando tanto el segundo como el tercero, porque hemos dicho que el segundo es la vía aferente, ¿no? Entonces la vía parasimpática y inerva pues las fibras lisas del músculo liso del iris y responden a la contracción de la pupila, ¿no? Inerva el músculo liso del cuerpo ciliar y también del esfínter del iris, ¿no? Que son donde se contrae el músculo. El componente voluntario del tercer nervio, pues tiene una motilidad del ojo y también de la elevación del párpado, ¿no? Que sería el componente motor en este caso. El estímulo luminoso, por ejemplo, el ojo derecho va a producir una contracción pupilar directa y también consensual. Y si no hay respuesta ni directa ni consensual, es problema básicamente del segundo, ¿no? O sea, de la vía aferente, ¿no? En cambio, si responde uno y el otro no, es el tercero del lado afectado, ¿no? Siguiente. Ya. En el examen pupilar, obviamente, cuando hemos ya realizado, lo que estamos evaluando es el examen, lo que es el mecanismo muscular del iris, ¿no? En este caso, el músculo constrictor de la pupila, que es inervada por el parasimpático, va a ser el que se contraiga y produzca la dilatación pupilar, ¿no? En cambio, el músculo dilatador de la pupila, que es de inervación simpática, que hemos dicho que viene hasta la región cervical, va a producir lo que es la miosis, ¿no? El tono pupilar depende fundamentalmente del equilibrio entre impulsos parasimpáticos y simpáticos, ¿no? Por eso que las alteraciones pupilares no siempre son de lesiones de nervios, sino también cuando hay problemas con los neurotransmisores, ¿no? En caso de problemas de envenenamientos, ¿no? Estimulación simpática excesiva, ¿no? Como el caso de simpático-miméticos, ¿no? La cocaína, pues son pacientes que han usado cocaína, pues se ve sus pupilas todas midriáticas, ¿no? Dilatadas, porque son estimulantes y el simpático es el que actúa a ese nivel y hace de que las pupilas se dilaten mucho, ¿no? O en caso de envenenamientos por organofosforados, ¿no? Que son inhibidores de la colinesterasa, acetilcolinesterasa, pues va a haber, ¿no? Unas pupilas de tamaño más pequeño. Siguiente. En lo que es la exploración estática, pues vamos a ver solamente el tamaño, ¿no? La isocoria. Las dos pupilas deben tener pues el mismo tamaño con cualquier iluminación ambiental, ¿no? Pupila normal está entre 2 a 6 milímetros, ¿no? Por debajo de 2 ya decimos que es miosis y por encima de 6 o 6 es una midriasis, ¿no? La miosis o contracción pupilar, pues se produce en ambientes luminosos. Las pupilas se ponen mióticas de 2 a 0,5 milímetros y es porque hay una estimulación parasimpática más inhibición del simpático, ¿no? Cuando hay miosis. En cambio, cuando hay midriasis o dilatación pupilar, ahí se ve más en ambientes oscuros. Las pupilas midriáticas son de 6 a 10 milímetros, estimulación simpática o también inhibición parasimpática, ¿no? Cuando es un solo lado, obviamente nos habla más de una alteración anatómica, ¿no? Algo más de una lesión, ¿no? Tanto del nervio como la parte central. En cambio, si las dos son mióticas o las dos son midriáticas, más nos habla de un problema metabólico, intoxicaciones, ¿no? Medicamentos, etcétera. Siguiente. Entonces, en las patologías de lo que es la estática pupilar tenemos las anisocorias, pues que es la diferencia de tamaños de una pupila con la otra, ¿no? Entonces hay que hacer una medición de la anisocoria, ¿no? Con alta iluminación ambiental y también con baja iluminación ambiental, si es que cambia o no eso, el tamaño pupilar, ¿no? Y hay que determinar la pupila patológica, ¿no? Porque podemos decir, esta pupila está normal, pero la otra está pequeña, o al revés, ¿no? Esta está normal y la otra está grande, ¿no? Si la anisocoria, por ejemplo, aumenta con la luz, ¿no es cierto? La pupila normal es la grande. ¿Qué quiere decir, no? Si, por ejemplo, iluminamos con la linterna unas pupilas que están asimétricas y vemos que al iluminar aumenta, que lo que debería ser al revés, ¿no es cierto? Y la pupila anormal es la que está agrandándose, o sea, la midriática, ¿no? Si la anisocoria disminuye con la oscuridad, la pupila normal es la pequeña, ¿no? O sea, por ejemplo, iluminamos, lo ponemos en lugar oscuro, apagamos las luces
Y la pupila normal es la que estaba más pequeña, o sea, la que no está, la que está miótica, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de un problema básicamente de estímulo parasimpático excesivo o un bloqueo del simpático, ¿no? Siguiente. En la expresión dinámica es donde vemos ya los reflejos pupilares. Tenemos que evaluar una habitación con poca luz. Se ilumina un ojo y se observa la reacción de ambas pupilas, pues, ¿no? En el reflejo fotomotor directo es la latencia de un segundo, ¿no? Hay una miosis. En el reflejo consensual, la pupila deja el ojo no iluminado y se contrae igualmente, ¿no? O sea, el lado contrario, pues siempre hay que poner la mano, pues al medio. En el reflejo de acomodación o convergencia es de ambos ojos, ver si están yendo al mismo lado, si es simétrico el movimiento o está habiendo alguna asimetría. Siguiente. Cuando vemos la parálisis, los movimientos oculares y desviación de los globos oculares, tenemos que pensar siempre en lesiones del tercero, del cuarto, del sexto nervio craneal, ¿no? Por ejemplo, en lesiones del tercer par craneal, vamos a evidenciar siempre una ptosis más desviación del ojo hacia afuera y hacia abajo, ¿no? Es importante. Pero si ya vemos ptosis, obviamente que es tercero, ¿no? Luego, en lesiones de fibras parasimpáticas, hay midriasis paralítica y abolición del reflejo fotomotor y con parálisis de la acomodación, ¿no? Si hay lesiones de fibras simpáticas, ahí está el síndrome de Clauber-Horner, ¿no? Que es con miosis y también hay ptosis. Cuando son lesiones del sexto par craneal, el ojo está desviado hacia adentro, o sea, hay un estrabismo convergente, ¿no? De un solo lado, que vemos que el ojo está más cerca a la nariz que hacia afuera, y hay un parálisis de la abducción, ¿no? O sea, no va hacia afuera. Si es lesión del cuarto, pues hay imposibilidad de mover el ojo hacia abajo, ¿no? Hay una diplopía al leer, o también bajar las escaleras, ¿no? Entonces el paciente dice, no puedo bajar las escaleras, o no, no puedo ver esa parte, ¿no? Y obviamente diplopia. Siguiente. Bueno, entonces como hemos quedado en que el examen la siguiente semana, nos faltaría estos nervios craneales para poder completar, ¿no? Entonces, quiero que sea más en la parte práctica, entonces vamos a pasarlo ya desde el quinto a lo que falta en la clase en la siguiente clase, ¿ya? Y no se olviden, la siguiente clase es la exposición de lo que es la parte motora y el pasito, ¿no? Ojalá nos alcance el tiempo. Pero sí tenemos que dar ya el pasito antes, el segundo pasito es antes del parcial. Así que lo vamos a dar ese día. Y la evaluación motora, que bueno, es más corta y es práctica además, ¿ya? Entonces quedamos para el próximo viernes a hacer todo eso y el siguiente sería el primer examen parcial. ¿Ya, chicos? Sí, doctor, para aclarar nomás, el día 9 sería el examen, ¿no es cierto? Sí, 9 de... Ya, 9 de mayo. ya, sabe, doctor. Ok, chicos, nos vemos ya. Cuídense. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas noches. Buenas noches.